Ya, la invalidación de sentimientos de otra persona, eso también está tipificado en una violencia específica que pronto vamos a abordar, que pronto voy a abordar, y la cual, así ya les adelanto, viene más a ser una violencia sistemática. Ahora sí, siguiendo con la exposición como tal. ¿Qué es la violencia en pareja? Hace alusión a la violencia física, sexual y psicológica entre personas relacionadas de manera íntima, al margen de su estado civil, orientación sexual, ya sea heterosexual o homosexual, o su estado de cohabitación. Puede parecer, puede aparecer en distintas clases de parejas y en distintos momentos, al inicio de en la consolidación de la pareja o en la ruptura, porque también hay una violencia que se puede ejercer en el momento de la ruptura y después de la ruptura. Y cada vez está a edades más tempranas. Normalmente estaba tipificado en parejas que demoraban varios años en llevar la relación, pero lentamente ese margen se ha ido cortando con el pasar de los tiempos. Se destaca que la violencia psicológica tiene una multivariedad de expresión: aislamiento, intimidación, uso de amenazas, confundir cognitivamente a la víctima, abuso emocional, sometimiento económico, utilización de menores, acoso, etcétera. Aquí, ¿hay alguna pregunta con respecto a por qué se ha tipificado como violencia física, sexual y psicológica? Si hay alguna pregunta, ustedes háganmelo también aquí por mediante, pueden hablarlo o pueden también escribirlo. Aquí, ¿por qué se tipifica violencia física, sexual y psicológica? Porque sexual viene a ser también una violencia física, te están forzando algo que tú no quieres, pero las implicaciones son psicológicas, por eso es que se toma como otra medida diferente. La violencia sexual tiene un trasfondo físico, pero en su base es psicológico, por eso es que se toma como diferente y se aborda de diferente manera. Aquí, hay una escalada de violencia, podemos ver que primero puede haber una microviolencia, pequeñas frases, pequeñas incomodidades, luego eso puede escalar a violencia verbal, a que te digan, por ejemplo, no sirves para nada, pero ahí estaríamos entrando ya a la violencia psicológica, que es más directo. No sirves para nada, mejor me hubiera quedado con la otra persona. Violencia física, ya sean los maltratos, los golpes, las patadas, todo ello. Y por último, el asesinato, puede ser homicidio, feminicidio, parricidio, matricidio. Esta escalada de violencia también está tipificada en cada uno, en violencia física, verbal y sexual. La violencia física, aquí aparecía una línea de tipos de violencia, pero primero comenzaba como empujones, luego golpes, luego ahorcamiento, patadas y por último, aquí en el círculo, llegaba hasta el homicidio. En la violencia verbal, primero iniciaba como pequeños insultos, luego críticas, desaires, luego eso generaban aislamiento y por último humillación. Incluso en la violencia sexual, manoseo indeseable, luego insultos sexuales, acusaciones falsas, infidelidad y por último sexo forzado. Esta escalada de violencia, ustedes ven que esto pase normalmente en los casos clínicos que han visto o en algunas parejas que ustedes han escuchado. ¿Existe esto? Primero comienza con un insulto, y luego va escalando con pum, te pego, y luego violencia, y luego por último, Dios no quiera, asesinato. ¿Han logrado observar eso que pasa o no es así? También aquí. Primero va comenzando con insultos, luego críticas, luego desaires, aislamientos y por último la humillación de la pareja. Comenten, comenten. Incluso si es que no han visto así por su propia experiencia, por su criterio, también podrían decir si es que existe o no existe esta escalada de violencia, cómo es que se va comenzando de poquito a poquito y luego llega hasta aquí. ¿O no es así?
o simplemente a veces pasa violencia verbal y ahí queda. A veces solamente la persona llega a golpearte, pero sin que haya una escalada, sin que haya habido primero un insulto, luego insultos constantes, un desprecio de por medio. ¿Cómo lo ven? Ya, eso también es un punto relevante, de que puede aparecer una vez o que fue un error y luego se vuelve común. Esto de aquí, sí, tiene razón, por los estudios que he estado investigando, la barrera de una vez que pasa a que se convierta en una continuidad es lo que más importa. Una vez que haya pasado esa barrera, tienes que haber una terapia para que pueda regresar eso. Porque una vez rompes eso, puede pasar lo que ha dicho Kiara, que se vuelva cotidiano, que se vuelva habitual. Ya, siguiendo aquí con esto. Si existe una escalada de violencia. Lo que pasa es que, como tal, no existe una escalada de violencia, sino, como lo he mencionado, que pase una barrera y que ahí se mantenga, se mantenga, se mantenga. No que vaya progresando lentamente, porque prácticamente no existe una escalada de violencia en la gravedad de los daños denunciados por incidentes de abuso doméstico en las parejas. Esto por diferentes investigaciones de Sherman, de Sean O'Connor, de Barhan, de Barnes y de Kerry White y Strang. Los resultados de la investigación cuestionan las opiniones clásicas de la escalada de violencia doméstica, que era la norma. Pocos estudios han presentado datos consistentes con nuestros hallazgos de que no todos los hombres escalan su violencia doméstica, pero puede ser que los hombres que sean más violentos inicialmente sean los más propensos a continuar con su violencia a lo largo del tiempo. Eso también he estado revisando con otros estudios, que los hombres que poseen actitudes sexistas pueden desembocar en agredir o que se le minorice los sentimientos de otra persona, lo cual aquí lo veré después, también me explayaré en ello. Otros estudios también señalan que la violencia psicológica es un predictor significativo de la violencia física en las relaciones de pareja, pero no es simplemente que la presencia de agresión psicológica prediga la agresión física, sino que el grado de esa agresión psicológica es lo que va a predecir la agresión física. O sea, no es lo mismo que te digan, no sirves para nada, no sirves para nada con este, así no se hace, no me hables más, con hacer la ley del hielo. Hay diferentes grados de violencia psicológica. Cuando llega a un punto, a un grado alto, ahí sí se puede considerar como predictor de la agresión física. Ahí sí podríamos estar hablando de una escalada de violencia, pero es cuando la violencia psicológica es alta, su grado es alto. Ahí recién pasaría a que sea predictor de la violencia física. Antes no, porque normalmente no se mantiene, no hay esa escalada, solamente se mantiene en un rango. A más agresivo psicológicamente, es más probable de que sea agresivo físicamente al tiempo o después de un año. Es más probable que sea agresivo, un año en relación. También esto se ha medido por, por Sally, Salwen y Orley en el 2014. Ahora sí, entrándonos. ¿Cómo sería la violencia en pareja? Todos los tipos de violencia solamente se podríamos simplificar en que sean sexual, física, verbal, o es más fácil visualizarlos de otra manera para poderlo catalogar, para poderlo sistematizar y poder a partir de ello hacer terapias que resulten en una efectividad alta. Aquí, la propuesta de Johnson es que atiende el grado de control ejercido. Distingue básicamente dos tipos de violencia. Violencia controlada coactiva, también llamado terrorismo íntimo, o violencia situacional. El terrorismo íntimo se trata, hacia grandes rasgos,
de un patrón relacional estable dentro de la pareja, que se mantiene e incluso aumenta la gravedad tras la ruptura de la relación. Se indica que puede ser bidireccional, pero por los estudios, normalmente es el hombre el que ejerce este tipo de violencia hacia la mujer. En cambio, la violencia situacional se trata de un patrón de conducta violenta episódica o reactiva, asociada a la gestión de situaciones críticas en las parejas. Su incidencia y el riesgo en general disminuyen tras la ruptura, aunque hay casos en donde sí se aumenta tras la ruptura. La violencia situacional, esta sí puede ser más bidireccional para ambos sexos. Tienen la misma probabilidad de que ejerzan esta violencia situacional. Mientras que en el terrorismo íntimo puede aparecer la resistencia violenta por parte del otro miembro de la pareja. ¿Qué es la resistencia violenta? Es que la pareja ya se acostumbre ya a la conducta violenta de su agresor. Tanto que ya que esté acostumbrada y que no diga nada, que simplemente se calle y que quede ahí. Es, mientras que la violencia situacional se puede dividir en dos. Violencia situacional asociada a los conflictos de pareja y violencia situacional asociada a la gestión de la ruptura de pareja. La violencia controladora coactiva o terrorismo íntimo se trata de un patrón de conducta violenta sistemática, unidireccional, más o menos sutil, continuado y de intensidad creciente. ¿Por qué mencionamos que esto es sistemático? Porque no es solamente que sea un golpe, una, un grito, una llamada de atención, un insulto. Sí, esto ya es continuo. Va a pasar en una pareja después de un tiempo y ahí se va a mantener. Es lo que le he mencionado al inicio, que es la barrera de entrada. Una vez que se rompe esa barrera de entrada, puede pasar a esto, a violencia, a terrorismo íntimo. La motivación del agresor es el control del otro miembro de la pareja, siendo la violencia un mero mecanismo para llegar a este fin. Porque una vez que ya se logró pasar esa barrera, ha visto de que la violencia es un medio para poder controlar a su pareja. Este proceso de victimización se caracteriza porque el agresor crea un estado de tensión emocional permanente en la víctima, que conduce a la destrucción como persona. Este tipo de violencia causa las consecuencias psicológicas son graves, porque se detectó altas tasas de trastorno de estrés postraumático y de depresión en las víctimas. Incluso se ha tipificado otro tipo de trastorno de estrés postraumático, el trastorno de estrés postraumático complejo, que viene a, sistem- a tener diferentes características, en donde las alteraciones de la regulación de afecto y los impulsos son prevalentemente una desregulación y un descontrol emocional. La víctima no puede regular sus emociones por sí mismas, tiene conductas autodestructivas, ideación suicida, inapetencia sexual, y ausención excesiva de riesgos, ya no toma riesgos, toma una actitud pasiva frente a la sociedad. También tiene alteraciones en la atención, por ahí ocurre también en el trastorno de estrés postraumático complejo, episodios de amnesia, episodios disociativos transitorios y despersonalización. También existe alteración en la autopercepción, sentimientos de culpabilidad y vergüenza, sentimientos de ineficacia, incomprensión y minimización. También existe alteraciones en la percepción del victimario. Existe una aceptación, una dependencia y una incorporación de su sistema de creencias. El sistema de creencias pronto lo voy a explayarme más porque he tomado aquí un, un enfoque que, un enfoque que está con respecto a la línea investigativa, pero que ha presentado algunas quejas por algunos investigadores. También tiene alteraciones en las relaciones interpersonales. Hay desconfianza, hay sensación de vulnerabilidad y peligro, hay somatización y problemas médicos, hay alteraciones en los esquemas mentales, desesperanzas acerca de un futuro y del mundo, sentimientos de equidad y pérdida del sentimiento de seguridad y vulnerabilidad. Por ello es que esto de aquí
es donde normalmente se va y se denuncia. Esta es la típica escena de violencia que llega después de una denuncia penal. Mientras que la violencia situacional es muy poco tipificada penalmente, pero ocurre. Es fruto de la falta de habilidades de comunicación y estrategias adecuadas para afrontar los problemas surgidos en la relación de pareja, debido a carencias en el proceso de socialización. Por otra parte, en muchas ocasiones, las parejas ponen en marcha estrategias inadecuadas de resolución de conflictos, lo que contribuye a aumentar las fricciones entre ellos. Ya, aquí estoy investigando y ha habido un- una investigación, un paper, que señaló esto, qué estrategias para, para el manejo de conflictos son las más adecuadas y cuáles son las menos adecuadas. Según el paper que he investigado, señaló que las estrategias inadecuadas es la evitación y la acomodación, porque aquí no se afronta el problema como tal. La, gra- la cuestión es que eso de ahí, no que tú tengas una mala gestión de tu manejo de conflictos, como por ejemplo evitación y acomodación, no es un predictor de que vaya eso a escalar, solamente que permites la violencia verbal, en este caso. Mientras que las estrategias de manejo de conflictos más adecuadas serían la reflexión y la comunicación y el tiempo, y darse un tiempo y luego la búsqueda de un momento oportuno para resolver ese conflicto y la expresión del afecto. Si bien en un conflicto puedes simplemente agarrar y decir de que no, está bien, ok, no se recomienda porque vas a permitir de que la otra pareja prosiga en ello, prosiga en la violencia verbal. También se ha hecho una comparación en la violencia física, si es que existe alguna evidencia significativa en donde el manejo de conflictos influye en algo, la escalada a violencia física, y no se han encontrado suficientes datos. La violencia situacional ocasionada por conflictos, este tipo de violencia en pareja es la más común y puede ser unidireccional o bidireccional. Aquí sí no hay cuestión de género. En cambio, aquí sí. El terrorismo íntimo normalmente es del hombre hacia la mujer. Es lo que está tipificado según el autor. Lo cual tiene sus críticas, que pronto mencionaré también, y que eso desemboca en un modelo que normalmente se ha tomado para llevar las terapias de este tipo. La violencia situacional aquí el recurso a la violencia suple los déficits de comunicación y la gestión de conflictos. Aquí la gravedad de la violencia dependerá del tiempo en que la pareja se mantenga en este tipo de dinámica y del balance histórico de la relación. ¿Qué quiere decir esto? Am, ¿Va a escalar si es que la pareja normalmente tiene, después de una mala resolución de conflictos, es- hay violencia verbal? Y si es que sigue eso durante un tiempo, señala el autor que eso va a lograr que desemboque otro tipo de violencia, lo cual, viendo revisando otras investigaciones, no hay suficiente evidencia de que esto aquí sea correcto. Siguiendo. ¿Qué predice el paso de un conflicto a violencia? Primero vamos a ver qué tipo de conflictos puede aparecer en una relación. Puede existir conflictos previos a la relación, construcciones sociales, problemas derivados de la convivencia, diferencias individuales, déficits o faltas, distorsiones perceptivas, cambios psicosociales, fidelidad y celos, sexualidad y otros problemas. Todos estos conflictos pueden llegar a desembocar en una mala gestión y esta mala gestión en violencia. Pero aquí, centrándonos aquí en los tipos de conflictos. En los conflictos previos a la relación están las incompatibilidades descubiertas durante la convivencia, inmadurez afectiva,
expectativas estereotipadas, confusión entre enamoramiento y amor, inexperiencia en relaciones afectivas y sexuales. En las construcciones sociales, la contradicción entre valores sociales aceptados y contradicción entre las presiones biológicas y las sociedades. En los problemas derivados de la convivencia, la rutina, la habituación, el incremento en discusiones puede llegar a generar un conflicto marcado en la pareja, el cual si no se soluciona de manera correcta puede desembocar en violencia. Las diferencias individuales, intereses distintos, actitudes dispares respecto a temas importantes, diferencias en valores fundamentales, diferencias en la percepción de los problemas, diferencias en el estilo amoroso, diferencias en los sentimientos amorosos, diferencias en el grado de compromiso e independencia deseados, discrepancias en la asunción de tareas y responsabilidades, también en los déficit y faltas, la falta de habilidades en la resolución de problemas, lo que hemos mencionado, la falta de reciprocidad de autorrelevaciones, la falta de apoyo emocional y o profesional, falta de colaboración doméstica, las distorsiones perceptivas, errores fundamentales de atribución, percepción de una falta de equidad en los cambios psicosociales, cambios súbitos personales o contextuales, cambios en las necesidades de uno o de ambos, descuido del atractivo físico y reducción de la pasión. En la fidelidad y celos, los celos, los deseos de promiscuidad sexual y la infidelidad puede llegar a ser un factor importante, en especial la infidelidad, porque esto puede desembocar en desprecio por la pareja. Y una vez que tienes desprecio por la pareja, la relación prácticamente ya está muerta. En la sexualidad, disminución de la frecuencia y la variedad de relaciones sexuales, ansiedad ante el desempeño sexual y otros problemas de comunicación, estrés e hijos. ¿Qué podría predecir? Como lo he mencionado antes, aquí, en este punto, en la violencia, en el terrorismo íntimo, ¿qué es lo que podría predecir que ocurra esto? Lo que he mencionado antes es que un modelo predice. Sí, por lo que he investigado, normalmente aquí se toma de que, como es violencia de género, el modelo que se toma es un modelo feminista, un modelo que aborda todo ello, que aborda las actitudes sexistas del hombre y el rol de la mujer que ha tomado. Aquí, el modelo explicativo de Bolch y Fiol y Ferrero y Pérez sostiene que la violencia de género tiene como base el patriarcado, que genera actitudes sexistas y una visión tradicional de la masculinidad. Aunque afecta a quienes comparten un mismo contexto sociocultural, solo aquellos que adoptan estas creencias tienen mayor probabilidad de ejercer violencia, mientras que quienes las cuestionan tienen menos tendencia a manifestarla. Esto quiere decir de que intervenir en en hombres que se han sido penados por violencia de género, intervenir en esta base de actitudes sexistas puede llegar a cambiar su manera de comprender, su manera de actuar frente a las mujeres, lo cual disminuiría su violencia frente a ellas. Mientras que en la violencia situacional se consideró que es principalmente por una falta de habilidades. Por ello, puede ocurrir tanto en hombres como en mujeres. Aquí, antes de seguir y hablar sobre las conclusiones finales, les tengo que aquí mencionar algo. En la violencia situacional, como les he mencionado, solamente, no solamente depende de la falta de habilidades. Aquí lo que he mencionado, falta un poco ahondar, porque también tenemos que ver otros factores. Por ejemplo, que la pareja sea impulsiva, que la pareja haya tenido un registro anterior de, de agresividad. También, cómo es que ha sobrellevado ello, porque todo ello afecta al cómo va a llevar. Otra de las cuestiones que también aquí les quiero preguntar a ustedes, para ver si se encuentran. ¿Qué podría ustedes decir de que predice el paso de un conflicto a violencia? Aparte de lo que ya he mencionado, de una base
de una base que tiene que ver el patriarcado y el sexismo y una falta de habilidades sociales. ¿Qué más? ¿Qué más? L- Porque esto de aquí sí es muy importante porque no he encontrado mucha información con respecto a esto, al traspaso de conflicto a violencia. Si bien estos autores mencionan, la, aquí no les mencioné los porcentajes, pero solamente llegan hasta un 40% de explicación y otro 60% no, no se puede explicar con esta teoría. Hay habido acercamientos en donde sí llega hasta un 60%, pero no se logra una completa explicación de ese traspaso de mencionar, qué es lo que predice, por lo que han escuchado, por lo que han vivido, por lo que han leído incluso. Olas, olas. Ya, como tal, con toda la exposición que he hecho hasta este punto, ¿cómo es que puede llegar cualquiera de estos conflictos que les he mencionado antes? Cualquiera de estos conflictos puede desembocar en que ocurra, por ejemplo, un golpe así de la nada, o que minimice a la persona, que minimice a su pareja, diciendo, yo mejor, eso mejor lo hago yo, mejor no te cuento nada. ¿Cómo? ¿Cómo es que traspasa de simplemente que sea un conflicto a que sea una violencia verbal, o violencia psicológica, que se instale eso? ¿Cómo es que llega a pasar ese traspaso? Aparte de lo que ya he mencionado, de la base que vivimos en un patriarcado, la base que tiene el sexismo de la pareja y de la falta de un eficiente manejo de conflictos. ¿Alguien, alguna opinión? Que no se cohíban, porque aquí la gracia de esta exposición es más que nada poder ver cómo es que se podría abordar esto de aquí, el traspaso de conflicto a violencia, cómo se podría predecir. También, aquí otra mención. A ver, dime, John. Estaba pensando, bueno, se me fue la idea, pero ahora estaba pensando en dos casos, como estabas hablando hace ratito, de que
muchas veces, ¿no? Las ideas sexistas podrían como que impulsar, ¿no? Estos comportamientos, ¿no? Hacia la mujer en este caso, ¿no? De que como que, ah, sí, es que las mujeres deberían hacer esto, ¿no? Ah, sí, es que las mujeres no, o no deberían, o deberían, ¿no? En este caso se manejan en ese lenguaje, ¿no? En el lenguaje del deberían, ¿no? Las mujeres deberían y los hombres no deberían, o al revés, ¿no? En todo caso, algo importante sería como que, mmm, ¿cómo decirlo? Tal vez estas creencias, ¿no? En este caso se tendrían que quitar, ¿no? De esta persona, ¿no? Decir, ah, bueno, tú piensas esto, pero a lo mejor pues esto, vaya, no es sano, ¿no? De hecho, para todos los demás que vemos, ¿no? Y alguien dice, ¿no? Ah, es que las mujeres, no sé, por ejemplo, ¿no? Los hombres deberían trabajar y las mujeres no deberían trabajar y quedarse en casa, ¿no? Y para nosotros, pues, escuchar eso, pues, como que no estamos de acuerdo, ¿no? En todo caso sería como que, no sé, una reestructuración cognitiva, podría ser, ¿no? Quitar estas ideas. Pero también está el otro terreno donde también puede ocurrir conflictos y no necesariamente hayan estas ideas de estas creencias, ¿no? De sexismo o de machismo, sino de que simplemente pues ocurren porque las personas no saben, ahí sí ya como que no saben cómo lidiar con el problema, ¿no? Falta de habilidades sociales, cuando hablan, se juzgan mucho, ¿no? Tú no me quieres, si tú me quisieras harías esto, ¿no? Cosas así, ¿no? O, o lo ignoran o lo invalidan, ¿no? Cosas que al final terminan haciendo que las reacciones emocionales sean más fuertes, ¿no? Entonces, eh, digo que hay esos dos casos, y en el caso del sexismo, pues una reestructuración cognitiva sería perfecto para él. Sí, de hecho aquí tomando tu punto, eh, es lo que en las terapias de las personas han sido penadas por violencia de género, la base es eso, la reestructuración cognitiva de los pensamientos sexistas. A partir de ello va a cambiar cómo es que se va a expresar con las mujeres. Y en el otro punto, en lo que es manejo de conflictos, la gracia es entrenamiento en habilidades, cuando en la terapia, si es que la persona asiste. Tomando lo que dice Carmen, la omisión de límites sí puede ser un predictor del del paso de conflicto a violencia. A ver, la omisión de límites creo que entraría en la parte de manejo de conflictos, porque eh, no se logra en una parte comunicarse de manera efectiva hacia la otra y poderle decir de que hasta aquí nomás. Mira, que cuando se busca una posición más coercitiva. Ya. En la segunda sí, esa sí no entendí. ¿Me podrías explicar más? Considero yo que la primera que Carmen ha mencionado está dentro de la habilidades, falta de habilidades. Esa falta de comunicación y que y que no se puedan comunicar de manera efectiva. O sea, de que entiendan el punto del otro. La cuestión es que aquí, porque esto también lo estoy investigando y también estaba pensando, ¿qué es lo que podría predecir el paso de conflicto a violencia? ¿Qué tal si, mira, aquí yo he tomado por lo que he estado ahí con un profesor que me estaba enseñando aplicación de pruebas psicométricas en el área educativa, en que nuestro foco es hacer complejo lo simple y simple lo complejo. Por ello, es que este tema es complejo. Tiene infinidad de variables que pueden interferir en la proliferación de violencia. Pero si es que vamos aquí a lo más simple, lo más, qué es lo que siempre pasa y qué es lo que siempre vas a ver y que nunca, y que, y que parezca pasar desapercibido. Lo que aquí he pensado es que, ¿qué tal si el traspaso de conflicto a violencia pasa porque hay, las personas están muy unidas, que no hay una separación sana? ¿Qué tal si es así? ¿Qué tal si solamente cuando pasa ese conflicto, una separación de vida, una separación que se
comunica, puede que no escale eso a violencia. No sé ustedes cómo. Simplemente es porque pasan mucho tiempo juntas las personas. Y cuando no debería ser así, porque al pasar mucho tiempo juntas, ya están quitando los otros factores externos que le da felicidad a cada individuo de la pareja. Y eso puede conllevar a mayor proliferación de conflictos y eso a violencia. También estoy investigando en que el estrés y el estrés y la satisfacción en pareja determinan la efectividad de la terapia. Si tú estás satisfecho con tu pareja eh, y vas a terapia, la terapia es muy probable que sí funcione, que sí, que tu relación dure mucho tiempo más. Pero si no, no es un buen predictor. Es más, prácticamente no. Las parejas que van a terapia y que su satisfacción es baja no logran superar eso. A ver, una opinión aquí con respecto a la predicción del paso de conflicto a violencia. También otro punto con respecto a la predicción que da el sexismo con con la violencia, con la generación de terrorismo íntimo. Eh, yo también he aplicado una prueba de sexismo bivalente eh, y sí logra, tiene, y tras aplicar análisis estadístico con otra prueba psicométrica, hay una predicción alta de que si la persona es sexista, va a tener actitudes favorables o menos desfavorables a ya sea la violencia física, sexual o verbal de la contraparte, de la mujer en este caso. Y el sexismo, aquí también. ¿Por qué lo catalogo como sexismo y no como machismo, como normalmente se menciona? Porque el sexismo es más amplio. El sexismo es benevolente u hostil. El el sexismo benevolente se puede mostrar en lo típico, en acciones que normalmente que consideras que es gentil, pero hay un trasfondo paternalista que toma a la mujer como si no se valiera a sí misma. Mientras que el sexismo hostil viene a ser el machismo, lo típico de que las mujeres son así y todo ello, las mujeres son malas, las mujeres no pueden llegar a completarse sin un hombre y todo ello. Es más directo, mientras que el benevolente puede pasar desapercibido y normalmente está aceptado por la sociedad. Y esto de aquí también, otra mención que tengo que hacer es que la agresividad y la gravedad percibida de la violencia también afecta en cómo es que cómo es que se va a llevar a cabo la terapia. Porque aquí, este tema, la violencia en pareja, también está muy centrada en la psicología forense. La psicología forense, y en la psicología forense se tiene que catalogar bien, hacer un buen diagnóstico diferencial para poder ver y no estar dar un diagnóstico sesgado, porque ello puede llevar a una condena que no sea justa. Por ello es que es la importancia en la que estoy dando en este tema, porque todo ello
todo ello puede desencadenar en una mala, una injusticia prácticamente para una de las parejas. Ya. Bueno, viendo de que ya no van a opinar con respecto a esta de aquí de que predice el paso de conflicto a violencia, ya pasamos a las conclusiones. La evidencia muestra que no hay suficientes predictores para ver el paso de violencia, de conflicto a ejercer violencia en la pareja. Se ha tomado en especial relevancia un enfoque feminista para la investigación de la violencia en pareja, pero esto puede sesgar la investigación y ha recibido duras críticas con respecto a ello, porque merman la línea investigativa, porque se centran más en esto de que no, de que la violencia hacia la mujer en pareja es violencia de género. Y por ello es que no se llega a ver una visión más, un panorama más amplio de este problema. Y que también existe un cambio significativo en las actitudes sexistas en hombres penados por violencia de género que han recibido terapia con respecto a los que no. Esto aquí dado por una investigación realizada en España. Ahorita les menciono aquí. Ya está. Una investigación realizada por Barreiro en y el documento donde la he sacado es en 2014. Igualmente todos los datos están aquí en las referencias. Este ha sido un pequeño vistazo a este problema, porque sí es complejo, es muy complejo. Les recomiendo que lean a Echeburu. Echeburúa es el que está aquí en esta línea investigativa, en la principal, en que hablan sobre la violencia de género tomando, bueno, la violencia en pareja tomando la violencia de género y el manejo de conflictos. Gracias con todos. Hasta aquí sería la exposición.